Existen más de 900 especies de garrapatas en todo el mundo, y de ellas, unas 25 se encuentran en Pensilvania. Aunque parezca una cantidad alta, en realidad solo son 4 especies las que pican regularmente a los humanos y a los animales de compañía: las garrapatas de patas negras, las garrapatas americanas del perro, las garrapatas estrella solitaria y las garrapatas marrones del perro. Recientemente se encontró en el estado una quinta especie, la garrapata de cuernos largos, y también se debe tener preocupación de esta especie. Las garrapatas de patas negras se pueden distinguir de otras garrapatas por su coloración. La boca, las patas y el escudo son de color marrón oscuro o casi negro. Los machos parecen ser completamente oscuros porque el escudo dorsal, una placa dura y oscura detrás de la cabeza, cubre la mayor parte del abdomen. El escudo de las hembras es más pequeño y la cutícula abdominal es más suave y suele ser de color rojo. Además del patrón de color, las garrapatas de patas negras se pueden identificar por la ausencia de festones, que son unas crestas semirrectangulares a lo largo de la parte inferior del abdomen. Tienen palpos largos y no tienen ojos. Las garrapatas americanas del perro se pueden distinguir por su patrón de color ornamentado de color rojo oscuro con retículas blancas. Este patrón se limita al escudo y es más evidente en los machos, en los cuales el escudo cubre la mayor parte del abdomen. Debido a que el escudo de las garrapatas hembras es más pequeño, el patrón reticulado rojo y blanco puede ser más difícil de distinguir. Sin embargo, todavía está presente y se puede utilizar para identificarlas, incluso en las hembras engrosadas y llenas de sangre. Además del patrón de color, las garrapatas americanas del perro se pueden distinguir por la presencia de festones, palpos cortos y ojos visibles. Las hembras adultas de la garrapata estrella solitaria tienen un color distintivo rojo oscuro en las patas, en la boca y en el cuerpo, con una única mancha blanca en la punta del escudo. Ninguna otra garrapata en el noreste de los Estados Unidos tiene este patrón de color. Los machos adultos de las garrapatas estrella solitaria son un poco más difíciles de identificar. También son de color rojo oscuro, pero en lugar de una única mancha blanca, suelen tener 4 líneas de color blanco en las esquinas del escudo. Estas líneas blancas pueden no estar presentes. En estos casos, la garrapata es completamente de color rojo oscuro. Además del patrón del color, las garrapatas estrella solitaria se pueden distinguir de otras especies por la presencia de festones, palpos largos y ojos. Las garrapatas marrones del perro son de un color marrón oscuro uniforme, sin diseños distintivos. Sin embargo, pueden presentar algunas marcas de un marrón aún más oscuro, casi negro, que en ocasiones son difíciles de distinguir. Además, se pueden diferenciar de las garrapatas de patas negras por la presencia de festones a lo largo del borde inferior del abdomen. La forma de los segmentos de las patas también ayuda a distinguir a las garrapatas marrones del perro de otras especies. Parece haber mayor división entre los segmentos, lo que hace que la segmentación sea clara, casi como si las patas estuvieran hechas de globos. La característica más determinante que identifica a las garrapatas marrones del perro es la base del capítulo. Puede ser difícil de identificar sin la ayuda de un microscopio, pero es de forma hexagonal y se extiende lateralmente más allá de los palpos. Las garrapatas marrones del perro también se pueden distinguir de otras especies por la presencia de festones, por los ojos visibles y por los palpos cortos que no sobrepasan la base del capítulo. Las garrapatas de cuernos largos son marrones y sin diseño. Tienen festones a lo largo de la parte inferior del abdomen, lo que las hace similares en apariencia a las garrapatas marrones del perro. Las garrapatas de cuernos largos se pueden distinguir de las garrapatas marrones del perro por la forma de la base del capítulo y los palpos. En las garrapatas de cuernos largos, la base del capítulo es rectangular y los palpos se extienden lateralmente más allá del capítulo. En las garrapatas marrones del perro, la base del capítulo es hexagonal y se extiende lateralmente más allá de los palpos. Las garrapatas marrones del perro
También se pueden distinguir de otras especies por la presencia de festones, por los ojos visibles y por los palpos cortos que no sobrepasan la base del capítulo. Observa estas garrapatas. ¿Puedes identificarlas? Comparadas entre sí, las pocas garrapatas que pican habitualmente a los humanos y a los animales de compañía son especies distintas y, por lo general, fáciles de identificar.